Muy buenas y santas las tengan todas y todas. Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio de análisis y opinión generado desde la provincia, desde acá el norte del departamento del Cauca, y que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y reitero que estoy muy contento, pero sobre todo muy honrado de poder compartir con ustedes nuestros puntos de vista, nuestros análisis de aquellos temas que han generado opinión pública en lo local, en lo regional, inclusive a nivel nacional. Para el día de hoy tenemos para compartir con ustedes nuestras reflexiones alrededor de la propuesta ya más formalizada de la paz total que en días recientes y desde Estados Unidos, por motivo de su viaje y su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro hizo a la nación colombiana. Este análisis obviamente ha generado críticas, también ha generado aplausos, y sobre este tema en particular es que queremos ahondar un poquitico con ustedes para que miremos en qué va eso de la paz total y cuáles han sido las primeras repercusiones de un anuncio. Por ahora solo tenemos un anuncio, unos borradores de proyectos de ley, unos proyectos de paz. Y entonces sobre eso queremos hablar el día de hoy en esta conversa de fin de semana. Agradecerles su generosidad y por permitirme estar con ustedes en este espacio. Les ruego el favor me den un chancecito para hacer la presentación oficial del espacio de la conversa y ya regresamos para arrancar de lleno con el análisis de la propuesta de paz total del gobierno del Pacto Histórico de Gustavo Petro. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, gracias por ser tan gentiles y sobre todo tan pacientes, muy amables por esa generosidad suya. Queremos manifestarles que estamos muy halagados porque nuestros seguidores y nuestros suscriptores han venido incrementando en estos últimos días. Muy generosos de su parte. No obsta volverlos a invitar a que le den dedito arriba y seguirnos en nuestra fanpage de la Conversa de Fin de Semana en Facebook, y también en darle clic en la suscripción y en la campanita del canal de YouTube de la Conversa. Asimismo, seguirlos invitando a que nos sigan en nuestras redes, nuestro perfil de Twitter, @laconversafinde1, invitarlos también a nuestro portal, a nuestro perfil, de LinkedIn, La Conversa de Fin de Semana, que también está creciendo, estamos muy contentos por eso, y a que se den una pasadita por el blog de La Conversa del Fin de Semana, que también ha estado muy visitado. Bueno, agradecerles a los backers de La Vaca por la Conversa, son muy gentiles. Y también la vinculación, como veían ustedes al principio de la presentación, de la gente de Mincal Natural, productos naturales, medicinales, alimenticios, y su producto estrella, la cerveza a base de extracto de marihuana, cannabis dorada. La gente Mincal Natural, como ustedes vieron ahí, en sus contactos pueden conseguir todos estos productos elaborados por comunidades indígenas NASA de acá del norte del departamento del Cauca. Sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos, la paz total. En el marco, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la intervención oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, suscitó grandes elogios,
suscitó la admiración, inclusive la sorpresa por muchos observadores. Se ha venido pues mencionando nuevamente, y así lo hizo el mismo presidente desde Nueva York, el avance en esos elementos fundamentales del discurso de Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas, en torno a la paz total, ese gran proyecto bandera del gobierno del Pacto Histórico, junto a la lucha antidrogas, el cambio de enfoque a lo que ha sido la lucha antidrogas en estos casi medio siglo, de fracasos, en palabra del presidente, pero también en la realidad constatada por cada uno de nosotros acá en los territorios. En ese orden de ideas, el aviso, el anuncio de la posibilidad de un cese multilateral de hostilidades y de fuego con aquellas organizaciones al margen de la ley, subversivas o de la delincuencia común, del narcotráfico, que han manifestado por varios medios públicamente su intención de avenirse a este nuevo intento de la construcción de una salida negociada a los conflictos, al conflicto armado sobre todo, que conocemos como paz total, ha causado un profundo impacto dentro de la sociedad colombiana. Quisiéramos creer, y lo hemos visto en las redes y lo hemos visto también en la opinión pública de base, es decir, el contacto directo con la gente, que este anuncio ha sido bien recibido, ha sido acogido con esperanza, sobre todo con esperanza por las gentes, quienes vivimos en los territorios en donde el conflicto nunca cesó, o si cesó, cesó momentáneamente durante el breve lapso de la aprobación del proyecto de acuerdo de paz estable y duradero con la exguerrilla de la FARC. De ahí para allá, y gracias a la política de hacer trizas la paz del pasado gobierno del señor Iván Duque, pues hemos sido más que testigos, víctimas de un retorno de la barbarie representado en un sinnúmero de masacres y de asesinatos y de amenazas y de desplazamiento, y nos ha vuelto a traer a un peligroso punto de vuelta al pasado. En estos días, y creo que lo mencionamos en la conversa pasada, los anuncios del titular de la Federación de Ganaderos de Fedegan, el señor José Félix Lafurí, los de su señora esposa, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, y de otros grandes personajes de la derecha colombiana, casi que llamando a la gente a armarse, a volver a las famosas autodefensas, pues nos ponen nuevamente en un punto que creíamos haber superado con el desmonte de los famosos grupos paramilitares, cuando la verdad todos sabemos que esa desmovilización fue efectista, fue casi que una puesta en escena por parte del gobierno Uribe y de los jefes paramilitares de esa época, quienes afortunadamente, en lo poco que se pudo avanzar de la paz estable y duradera, en sus dos herramientas más contundentes, que son la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para Paz, han empezado a contarnos eso que no dijeron en el proceso de pacificación que tuvieron en el famoso Pacto de Rialito. Pues bien, peligrosamente nos estamos acercando a esos mismos escenarios de antes, de por allá a finales de los años 80, comienzos de los 90, en donde la gente de bien, entre comillas, empezó a clamar por justicia en propia mano, y de las convivir pasamos a la autodefensa, y de las autodefensas pues a los grupos paramilitares, que ya todos sabemos en qué terminó. Pues bien, antes de que reeditemos esa parte de nuestra historia, qué bueno que el gobierno actual del Pacto Histórico haga estos anuncios, y qué bueno, y esta es la parte donde tenemos que prestar atención y fijar nuestro análisis. Qué bueno que haya un número interesante, un número grande de agrupaciones por fuera de la ley que han manifestado su intencionalidad
de acogerse a estos procesos, a este proceso de la paz total. El llamado a un cese bilateral, multilateral, si se quiere, es bienvenido, reitero esa parte, porque los niveles de violencia en territorios como el Cauca, donde estamos emitiendo la conversa de fin de semana, y en buena parte del territorio nacional, ya no aguantan más la violencia. Anuncios últimos de las famosas disidencias, y es ahí otro punto de análisis bastante interesante, en cabeza de un señor que según el gobierno anterior debería estar muerto, por el que supuestamente pagaron una suma millonaria por su baja, comillas baja, por su asesinato, y hoy lo vimos, en estos días lo vimos muy rozagante, muy campante, afortunadamente dando una buena voz de querer vincularse a esas acciones de paz, cuando hace un llamado efectivamente al cese de hostilidades a sus subalternos. Esto se suma a la intencionalidad del Ejército de Liberación Nacional y de otros grupos de narcotraficantes, neoparamilitares, que también han manifestado su intencionalidad de acogerse a este nuevo proceso, a este nuevo intento de construcción de una paz estable y duradera. Esa es la noticia importante, es decir, que ya hay por lo menos en el ambiente una propuesta, óigame bien la palabra, propuesta de metodología para avanzar en el proceso de paz total, y hay una respuesta por parte de los actores armados de querer llegar a ese escenario de diálogo. Eso es una propuesta. Entonces no podemos caer en la trampa de los grandes medios de comunicación, es decir, la oposición real en este momento, en el que se ha sembrado de una especie de incertidumbre falsa, de miedo, terrorismo mediático, eso es terrorismo, en el que se le está diciendo a la gente que lo que va a pasar es que le vamos a entregar el país a la guerrilla y a los actores armados. Un discurso muy parecido, entre otras cosas, al mismo discurso que le hizo la oposición al gobierno de Andrés Pastrana cuando el proceso de Caguán. El mismo que ahora está dirigiendo el coro en contra del proceso de paz total. Qué coincidencia. Coincidencia no existe, hemos dicho aquí. Paradoja, diría yo. Entonces, en ese orden de ideas, llamamos a no caer en la trampa de la desinformación. Lo real es que hay una propuesta, es decir, quiero ser reiterativo, muy repetitivo, una propuesta, es decir, apenas se está lanzando una idea medianamente estructurada de cómo serían esos procesos de paz total, esos procesos regionales de diálogo, que apenas se están empezando a pulir la idea. Entonces, y hay una posibilidad de una respuesta positiva de los actores armados de que probablemente, muy probablemente se van a acoger a esta propuesta. Esa propuesta y esa respuesta no quiere decir que ya están sentados a negociar ni que se ha negociado nada, sino que apenas estamos en las primeras de cambio de un diálogo. Es decir, la oposición de este país no puede creer que nosotros somos como medio de un nivel mental mínimo, pírrico, para no entender que para negociar, para conversar, lo primero que hay que hacer es empezar a saludarse y empezar a mandarse razones, manifestar la intencionalidad de diálogo. Yo no puedo dialogar con una persona que no está dispuesta a dialogar. Lo primero que hay que hacer, y son una especie de códigos, es mandarse señales, un proceso de señalización en el que yo mando una señal diciendo quiero hablar y la otra persona me responde con otra señal diciendo efectivamente es probable que nos sentemos a hablar. Esas dos señales no significan que el proceso de diálogo ya está armado, no, son apenas los inicios. Y eso es lo que ha pasado con el anuncio del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de la posibilidad de un proceso de cese al fuego. Ahora bien,
el terror mediático inmediatamente se da cuando artificial y artificiosamente, es decir, con trampa, estos medios de comunicación, los mismos que se han dedicado a mirarle qué tipo de zapatos tienen los funcionarios de la administración de Gustavo Petro y Francia Márquez, se han dedicado a mirar cuándo meten la pata, cuando hablan, una profundidad de análisis que demuestra también la profundidad de su intelecto, empiezan a señalar, digo artificiosamente porque es tramposo, una disparidad en el discurso entre el anuncio del presidente Gustavo Petro y unas declaraciones del ministro de Defensa. Y han tratado de mostrar como que si fueran encontradas, nada más alejado de la realidad, nada más sacado del contexto, y esa es la parte artificiosa, la trampa, la maña, el engaño, a eso que están acostumbrados la oposición supuestamente inteligente y calmada de este país de la derecha, y sus medios de comunicación que fungen como voceros. Lo que pasó ahí, y ese es el contexto que no nos mostraron, obviamente no lo querían mostrar, es el de la explicación que quería dar el ministro de Defensa respecto a ese anuncio que hizo su presidente, nuestro presidente, Gustavo Petro. Es decir, él dice, por ahora no hay nada, no se ha dado la orden, no hay que estudiarlo, habría que mirar las condiciones. Eso fue lo que dijo el ministro, es decir, no hay contradicción. Complementó lo que dijo Gustavo Petro. Petro dijo, hay la posibilidad de que hagamos un cese multilateral con aquellos actores que manifiesten su voluntad de hacerlo. ¿Qué dice el ministro? Ah, bueno, sí, ustedes me están diciendo eso, sí, hay una posibilidad, eso habría que estudiarlo, la orden no se ha dado. ¿Cuál es la contradicción? No existe. Un señor dice una cosa, el jefe, y su subalterno simplemente la complementa y la explica. Si ven ustedes cómo esta oposición, entre comillas, inteligente, quiere nivelarnos a esos niveles bajísimos de su inteligencia para hacernos creer cosas que efectivamente no son, que son mentiras. Entonces, el llamado a usted, amigo o amiga que nos está viendo, es a masticar toda esa información, a no tragar entero. Miren, este es un pequeño ejemplo. Petro hace un anuncio, su ministro la complementa, y el titular es, hay desacuerdo en el gobierno de Petro. Nada más lejano de la realidad, nada más artificioso, nada más mentiroso. Y ahí se ve la calaña de estos mal llamados comunicadores. Entonces, bienvenida a la propuesta de Gustavo Petro y de su gobierno, entre otras cosas, y aquí otro punto positivo, está cumpliendo con su promesa electoral. Es decir, aquí uno mira el talante de esta oposición inteligente. O sea, yo no puedo estar criticando a un gobernante, a un señor que fue elegido, porque cumpla lo que prometió. Eso es traído de los cabellos, eso señala una enajenación mental que raya en lo inverosímil. O sea, ya no se sale del límite de ser buena o mala gente para llegar y rozar el límite de la locura. Una locura por su viudez del poder. Y que entre otras cosas, con los escándalos que se han venido destapando, no es solamente viudez del poder, sino su ambición que quedó truncada porque ya no pudieron seguir robando. Entonces, ahí hay que hacer un alto en el camino, analizar bien la información, leer entre líneas todo eso que nos dice la llamada gran prensa colombiana y centrarnos efectivamente en lo que dicen las voces oficiales del gobierno nacional y sus voceros. No con esto quiero decir que hay que creer a pie juntillas la información, toda la información. Inclusive yo los invito formalmente a que esto que estamos diciendo aquí también quede bajo sospecha, ni más faltaba. Hay que analizarla, hay que contrastarla, hay que compararla, hay que desdecirla, hay que desmenuzarla. Inclusive esto que estamos hablando. Entonces, en ese orden de ideas también hay que preguntarle y habría que
estar pendiente de cómo sería la construcción de esos diálogos regionales sobre los que todos en Colombia tenemos preguntas, curiosidad. ¿Cómo unificar esos distintos diálogos que se van a hacer en las regiones para que el gobierno nacional tenga el mando sobre todos esos pequeños diálogos regionales? ¿Cómo no llegar a un escenario donde lo que se pacte, por ejemplo acá en el Cauca, en el norte del Cauca, para ser más locales, que eso que se pacte acá en el norte del Cauca no entre en contradicción con lo que se pacte, por ejemplo, en el mismo Pacífico caucano, o lo que se pacte en el sur del Valle, y todas estas 3, 4 anteriores con lo que se pacte en Catatumbo, por poner un ejemplo. Entonces, allí hay una labor de arquitectura, de construcción de ese proceso de paz total que todavía hay que tejerlo mucho, hay que construirlo, hay que hilarlo demasiado. Afortunadamente, y por lo que nos han anunciado, ya hay proyectos de ley incluso para ir armando toda esa estructura jurídica que permita que estos diálogos puedan llevarse a buen cabo. La otra pregunta es cómo sería esa participación de la sociedad, de la llamada sociedad civil, es decir, ustedes, nosotros, de nuestras organizaciones sociales, académicas, religiosas, de género, ambientalistas, etcétera, etcétera, que de alguna manera también aspiran a poder sentarse como sociedad civil, como parte dialogante con los actores armados y legales. ¿Cómo sería esa interlocución? Ya algunas pistas nos han dado, el Alto Comisionado de Paz también nos ha dado una pista, pero todo eso falta materializarlo y falta ponerlo en plata blanca y platanizarlo, es decir, ponerlo a nivel de nuestro lenguaje, el lenguaje cotidiano, coloquial. Entonces, para ir terminando esta conversa el día de hoy, nosotros, no quiero hablar permítame en el atrevimiento, me tomo la vocería de muchos colombianos y colombianas, estamos muy contentos, pero sobre todo muy esperanzados en ese anuncio que esperábamos desde hace rato del gobierno de Gustavo Petro, dando los primeros pasos para empezar a establecer ese diálogo de la paz total con los distintos actores armados del país. Bienvenidos estos señores que a bien tengan empezar a mandarnos señales de paz. Y es aquí, ya con esta parte termino esta conversa, este análisis del día de hoy. Gobierno nacional y actores armados ya se han levantado la manito el uno al otro. Falta que estos señores nos levanten la manito a usted y a nosotros, a todos nosotros los colombianos. ¿Cómo? Mandándonos esas señales de paz. Es decir, que empecemos los colombianos a sentir que los niveles de violencia empiezan a bajar y ojalá se redujeran a cero. No son peticiones traídas de los cabellos, no les estamos diciendo que entreguen las armas ya o que se entreguen. No, eso tendrá que ir más adelante. Por ahora, ¿qué les estamos pidiendo a los señores actores armados? Que respeten nuestra vida. En el sentido literal de la palabra, es decir, que no nos maten, no nos sigan matando, pero que también permitan que podamos hacer nuestra vida. Es decir, ya que necesitamos, las comunidades necesitamos que poder volver a salir a trabajar en el campo, podernos movilizar dentro y fuera de nuestros territorios sin que estemos bajo la zozobra de enfrentamientos o de atentados directos contra nosotros. Que dejen de estarnos boleteando, extorsionándonos, que dejen de estarnos amenazando por motivo de que no pensemos como ellos o porque no seamos útiles en sus intereses económicos. Esas son las señales que estamos esperando gran parte de la sociedad colombiana. Y en esa tarea creo que está el gobierno nacional, creo que está buena parte de la sociedad civil colombiana y creo que usted que me está viendo también estará de acuerdo en que qué bueno que por acá levanten la mano, que por acá respondan, pero necesitamos que también nos levanten la mano hacia nosotros, los ciudadanos del común. Quería nomás compartirles estas apreciaciones, estas reflexiones respecto a este anuncio de la paz, estos primeros anuncios de la paz total. Invitarlos a que de aquí a 8 días, si no pasa nada extraordinario, nos volvamos a encontrar en este su espacio,
de análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, para tratar otro tema de interés local, regional y nacional. Por favor, cuídense y sigamos con esta esperanza de cambio y sigamos denunciando. Eso que pasó en Cali es la punta del iceberg y hay muchos más. La plata de Locat Paz también nos tienen que contar qué pasó. El gobierno Duque nos va a tener qué pasó, dónde fue a parar esa plata que dieron por ese señor que supuestamente debería estar muerto, pero que esta semana salió muy rozagante y muy campante a darnos afortunadamente un buen mensaje hacia la paz. No les quito más tiempo, por favor cuídense mucho y les reitero, sigan contentos, sigan esperanzados en que el cambio es posible.